Así es. Es jueves, ya huele, se anuncia. Carlos Arredondo Cibaja está con nosotros para hablar sobre el arranque del gobierno de Coahuila de Ay, Manolo. menos mal, pensé que ibas a hablar sobre el Manolo. arranque del fin de semana. No, ¿verdad? También, por supuesto, ¿verdad? Claro que sí, es impostergable eso. Vamos a hablar de el nuevo gobierno de Coahuila. ¿Cómo estás, Carlos? Te saludamos con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Marcela, buenos días al auditorio. Siempre hay que poner un espacio, porque ahora que estamos discutiendo este asunto de la reducción de la jornada laboral, mi querida Marcela, pues hay que hacer propuestas audaces. Hay que ver cómo le ganamos a Slim, por ejemplo, en esa propuesta que dice que tengamos una jornada de 12 horas a la semana, para que haya más trabajo para más gente. Y entonces, por eso, en ese contexto, nuestra propuesta sostenida aquí y apuntalada permanentemente de que el fin de semana comienza hoy, pues suena bien. Exacto. Es un asunto interesante. Pero bueno, vamos por lo pronto a lo que ocupa a muchísimos en estas últimas horas del gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, porque estamos a punto de inaugurar un nuevo sexenio en Coahuila. Mañana tomará protesta, como ya se sabe, Manolo Jiménez Salinas, y eso, más allá del arranque de una nueva administración, pues tiene una serie de repercusiones de carácter político. Se mueve el mapa, el epicentro del poder vuelve a la capital del estado, pero de acuerdo con los datos que se han venido filtrando en las últimas horas, pues igual que Miguel Riquelme lo hizo en su momento, parece que Manolo Jiménez tiene pensado pues hacer ahí una especie de buen equilibrio regional en la distribución de los puestos en el gabinete. Si bien no hay nada oficial todavía, pues sí hay insistencia de parte de distintos medios de comunicación en el sentido de que hay algunos nombres que ya estarían apuntalados. Y eso es normal, es algo que de lo cual no habría que escandalizarse, pero también creo que esa normalidad debe ser vista en otra perspectiva, y esa perspectiva es que el recambio en los puestos de gobierno, la mudanza de personas de instituciones concretas hacia otras o hacia afuera del gabinete, la incorporación de personas que no estaban dentro de la estructura gubernamental, siempre es una muy buena oportunidad, pero hay que recalcar y hay que subrayar con marcador fosforescente del color más chillante posible el término es una oportunidad, porque luego nos quedamos solamente en esa parte. Es una buena oportunidad para que las estructuras gubernamentales se sacudan, para que los vicios que pudieran haberse arraigado puedan ser eliminados, para que los rumbos que han sido extraviados puedan ser retomados. Y en ese sentido, creo que de los nombres que se han venido filtrando en las últimas horas, uno que parece una bocanada refrescante y que da para pensar en la posibilidad de que el sistema educativo de la entidad pueda retomar muchos de los rumbos extraviados y también centrarse en aquello que implica mejorar la competitividad estatal, es el nombre de Manuel Garza Fishburne, que ha estado mencionándose para llegar a esta secretaría tan importante que es la que tiene asignado la rebanada más grande del pastel presupuestal de Coahuila, pero que también es, desde hace mucho tiempo, por desgracia, pues un área donde las decisiones se toman más con criterios políticos que con criterios educativos. Y entonces por eso hay que repetir otra vez, es una buena oportunidad, es una extraordinaria ocasión para que se pueda reencauzar el trabajo de las instituciones públicas. Yo no la conozco personalmente, pero he estado leyendo cosas sobre ella y particularmente me llamó la atención el comentario que se hizo en un chat donde están personas tan relevantes como Arturo González y Marcela Pámanes, donde se pondera Nos chiveas.
Los ideas, sí. Se pondera a Susana Stens, a quien se ha mencionado para la Secretaría del Medio Ambiente. Insisto, yo no la conozco personalmente. Hay un buen perfil que ha publicado el periódico Milenio sobre ella. Parece interesante. Y lo mismo puede decirse de otras personas que se incorporan al gabinete o que se menciona, pues, que se incorporarían al gabinete, como Gabriel Elizondo, a quien se menciona para la Secretaría de Desarrollo Social, que es un muchacho muy joven, recién ha incursionado en el servicio público en la administración de Manolo Jiménez como alcalde de Saltillo. Es un abogado que pasó por la Facultad de Jurisprudencia. A él sí lo conozco personalmente. Parece muy interesante que alguien de su edad pueda asumir una cartera de estas dimensiones y con tales responsabilidades. Luego se dice que Óscar Pimentel iría a la Secretaría de Gobierno y eso dices, bueno, pues ahí está la experiencia. Parece que se está apostando por un perfil robusto. No es la primera vez que Óscar Pimentel estaría en esa posición. ¿Robusto a qué te refieres, Carlos? A robusto me refiero en términos de experiencia, de conocimiento, de oficio político, profesional. Pero ¿cómo fue su paso por la Secretaría de Gobierno cuando la ocupó? Claro, ese es el matiz que iba a decir. La vez anterior que estuvo, pues en realidad todo mundo sabía que el que ejercía el control en la Secretaría, pues no era el titular, sino uno de sus subsecretarios, que curiosamente era hermano del gobernador, ¿no? Entonces Rubén Moreira era en realidad el secretario de Gobierno y no Óscar Pimentel. Pero, digamos, eso no le resta, me parece a mí, los elementos del currículum. Al contrario. Pero yo vuelvo otra vez a insistir, todas estas cosas que hemos dicho hasta aquí tienen que ver con que es una buena oportunidad el recambio para enderezar rumbos, para corregir errores, para abandonar vicios. ¿Y la permanencia? ¿Y la permanencia de ciertos funcionarios, según lo trascendido, que se queden algunos de ellos? Sí, Miguel Algara, por ejemplo. O Javier Herrera. Javier Herrera, que son muy cercanos o son del grupo muy más cercano de Miguel Ángel Riquelme. Claro, pues eso significa exactamente lo contrario, ¿verdad? Implica la nociva posibilidad de que permanezcan vicios, de que las cadenas de complicidad que hacen o sobre las cuales descansan las cadenas de corrupción, pues persistan y que haya quienes se beneficien del poder público. Y en todo caso, a donde quería llegar es a que las transiciones gubernamentales, si bien aportan este elemento que permite renovar las expectativas en relación con el servicio público, no debiéramos verlas como algo romántico, de ahora sí las cosas van a ser distintas, porque eso es creer en el voluntarismo, eso es creer en que la pura voluntad de alguien que se pone al frente de una estructura gubernamental basta para que la realidad se transforme. Ya tenemos suficientes ejemplos en la vida para tener claro que eso no es así. Y también tenemos suficientes ejemplos y suficiente memoria como para entender que mucho de lo que en expectativa hoy se pone al frente, que se pueda convertir en realidad, depende del empuje de los ciudadanos, depende de la vigilancia de los ciudadanos, y entonces, con la buena expectativa que generan algunas de las cosas que se ven hacia el frente, me parece que haremos muy bien los ciudadanos en no considerar que ya no hay nada que hacer o que la participación de quienes no estamos en las estructuras gubernamentales no hace falta, porque entonces dentro de 6 años otra vez estaremos haciendo las cuentas amargas, agridulces, no tan convenientes para los intereses colectivos que solemos hacer al final de cada sexenio. Hasta aquí el comentario. Carlos, en la mañana más temprano tuvimos a Miguel Ángel Ordaz y él hacía un apunte que me parece interesante sobre la falta de contrapesos. Es evidente que el gobierno de Manolo Jiménez, en buena medida por la aplastante victoria que tuvo, pues no va a tener básicamente contrapesos, ¿no? Morena en Coahuila tiene una presencia casi testimonial
en estructuras políticas, no digo en términos territoriales, sino en estructuras políticas del Estado. El Congreso va a ser un Congreso favorable a Manolo Jiménez. Seguramente el Tribunal de Justicia también estará alineado. Y él hablaba, digo, no hay una verdadera independencia, autonomía de poderes. Sin embargo, por otro lado, Manolo Jiménez ha propuesto un escenario en el cual se pudieran crear consejos de participación ciudadana en distintas áreas, en donde salgan propuestas y de alguna manera puedan servir como ese contrapeso que no va a existir en las instituciones formales. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esto? O sea, ¿qué riesgos enfrentamos ante un avasallamiento de las estructuras políticas en manos de un solo grupo en el poder? Mira, uno de los primeros seminarios a los que yo asistí sobre teoría política y teoría democrática tuvo a un exponente que dijo una frase con la que yo me quedé desde entonces. Y dijo, este juego se llama quitarle poder al rey. Y en efecto, aunque en estricto sentido somos una democracia, las formas monárquicas no las hemos abandonado. Y la concentración del poder en una sola persona, el hecho de que quien ostenta la presidencia de la República, la gubernatura o hasta la alcaldía, sea alguien que puede hacer lo que su capricho determine, es algo que está muy arraigado en nuestra cultura. Entonces, yo insisto en lo que hemos platicado aquí muchas veces. Los ciudadanos necesitamos entender que los gobernantes en cualquier sistema democrático, y el nuestro no escapa a esta regla, los gobernantes siempre tratarán de hacer su voluntad más allá de lo que diga la Constitución y las leyes. Y siempre tendrán la tentación frente a sí, y en la medida en que no tengan contrapesos, esa tentación va a ser más fuerte de hacer cosas que les benefician de manera personal o les beneficia al grupo al que pertenecen. Y por ello es que los contrapesos deben ser siempre necesarios desde la ciudadanía. Los grupos políticos al final se arreglan. Mira, ¿quién lo iba a decir? Se está proponiendo o se está diciendo que quien va a asumir la titularidad de la Secretaría de Cultura podría ser Esther Quintana, quien fue la rival de Manolo Jiménez para el Ayuntamiento de Saltillo hace algunos años. Fíjate. Oye, ¿qué tanto peso puede tener Manolo Jiménez el hecho de que, bueno, una de las críticas centrales que se le hace al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador es su propensión a acapararlo todo, ¿no? ¿Qué tanto peso puede tener a la hora de construir su gobierno tratando de no parecerse precisamente a López Obrador en el tenor de que pudiera haber más reflectores de los habituales sobre lo que haga en Coahuila, tomando en cuenta que es pues el último bastión que queda del PRI? Sí, mira, esa parte esa es una parte fascinante del análisis político del próximo sexenio, Arturo. Creo que allí nos vamos a echar muchas jarras de café cuando nos juntemos en la mañana, de otros brebajes cuando nos juntemos por la tarde, porque hay una gran similitud, ¿sí?, en la intencionalidad de controlar la narrativa pública que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la gente cercana a Manolo Jiménez que se encarga de este tema. Hay una obsesión casi por controlar la narrativa pública. Hay una propensión desmedida por definir hasta los cabezales de las noticias, ¿sí? Entonces, ahí hay un gran parecido, y eso, por supuesto, que generará fricciones entre el gobierno de Manolo Jiménez y lo que le queda a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y creo que ese punto es un punto que va a ser crítico en relación con lo que ocurra en el resto de la administración de López Obrador y lo que ocurra el siguiente sexenio, en el que seguramente Claudia Sheinbaum va a gobernar, porque quizá veamos el surgimiento de un discurso que apele mucho a lo regional para confrontar al gobierno de la República, pero que ese discurso en realidad esconda la idea de que todos
marchemos junto al gobierno de Coahuila para exigir lo que a Coahuila le corresponde, que es correcto, pero para sacar raja de eso. Y hay que estar atentos a este punto. Creo que allí va a haber una bisagra muy interesante que hay que estar al pendiente de ella y estar muy atentos a lo que ocurre en ese campo. Una especie de nacionalismo coahuilense. Así es. Pues déjanos punto de contacto. Estoy Carlos. en Twitter, bueno, X, como se llame esa ¿Cómo cosa. se llame esa cosa de Elon Vicente Musk? Fox. Se llama Vicente X. Y los tweets ya no son tweets, Ya son es, Sid. como dice Vicente Fo, se quedó como Vicente Fo. Así ya, donde ya el expresidente ha sido acallado, allí me encuentran como @cibaja3 y en Facebook como Carlos Alberto Redondo. Y mañana, pues a ver si podemos encontrar espacio en la toma de protesta para empezar la narrativa de un nuevo sexenio. Y pues el fin de semana inaugurado oficialmente. Bueno, el fin de semana. Qué bueno que es temprano la toma de protesta para que no nos robe espacio. Exacto. Lo que hay que hacer el resto del fin de semana. Muy bien. Carlos Arredondo Cibaja estuvo con nosotros esta mañana, 9:08, 17 grados centígrados. Astorga está presto para hacer lo suyo. Contextos. El programa